¿Cómo definiríamos a los gases? Pues bien, los gases no tienen forma definida, toman forma del recipiente que los contienen, es decir, son comprensibles. Ahora veamos las propiedades de los gases. Compresibilidad, capacidad de los gases de reducirse al espacio donde se encuentran. Expansión, propiedad que tienen los gases de ocupar el todo lugar de donde se encuentren. Difusión, atraviesan con facilidad los materiales porosos y se mezclan espontáneamente. Elasticidad, capacidad de recuperar sus dimensiones originales cuando termine la causa que los comprime. ¿Te has preguntado por qué el ser humano no explota cuando baja en un submarino? ¿O por qué al subir a la cordillera les cuesta respirar? Estas limitantes se pueden explicar por el comportamiento de las variables de los gases, ya que se caracterizan por presión, temperatura, volumen, mol. Esto constituye la ley de los gases ideales. ¿Sabes por qué no puedes exponer una botella de bebida o un aerosol a altas temperaturas? La ley de Charles aborda la relación entre el volumen y temperatura de un gas a presión constante, lo que explica estos fenómenos. ¿Te has preguntado por qué tiembla la tapa de una olla cuando hierve? Esta es la ley de Gay-Lussac. Espero que la disfrutes. Establece la relación entre presión y temperatura con un volumen constante. Actúa en un sistema isocórico, es decir, a volumen constante. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Pues bien, acompáñenme a comprobar la ley de Gay-Lussac con el siguiente experimento casero. Materiales: una botella de vidrio, un recipiente, una vela, agua, colorante y un encendedor. En el vaso pigmentamos el agua de color, damos la vela y la sujetamos al recipiente, esperamos a que ésta se quede fija. Vertimos el agua con colorante e introducimos la botella boca abajo. El experimento se realizó a un volumen constante de 600 mililitros de agua. Observamos cómo el agua asciende por la botella y la vela se apaga. Esto sucede porque en el interior de la botella hay un cambio de temperatura y también de presión, es decir, que al haber menos presión, lo que sucede es que la presión exterior tiende a entrar y para poder entrar lo que hace es introducirse por debajo de la botella. ¿En algún momento de su vida han escuchado acerca de la ley de Charles? Si su respuesta es no, te recomiendo ver este video. Y si su respuesta es sí, también te recomiendo verlo para que aprendas un poco más. Para empezar, este video tiene por objetivo entender la ley de Charles y demostrarlo de forma casera. Comencemos. ¿Quién fue J. Charles? Fue un inventor científico y matemático francés que en 1787 estudió la relación existente entre el volumen y la temperatura de una muestra de un gas cuando la presión no cambia. Durante sus investigaciones pudo observar que cuando se aumentaba la temperatura en la muestra también aumentaba su volumen, y cuando su temperatura disminuía al volumen le ocurría lo mismo. Así que para cierta cantidad de un gas a una presión dada se dará una mayor velocidad de las moléculas y mayor volumen del gas. Ahora que ya sabemos un poco más de esta ley, ¿qué tal si empezamos con el experimento? Para empezar, lo que necesitaremos es un globo de látex, cinta métrica, un marcador, un recipiente con agua caliente y la nevera. Procedemos a llenar de aire la mitad del globo y haremos un nudo con fuerza. Evidentemente, cuando inflas un globo, estás agregando partículas de aire dentro de él. Posteriormente mediremos la circunferencia del globo para luego anotar su medida y dibujaremos alrededor de él una línea, con el fin de volver a medir en el mismo sitio. Una vez realizado esto, colocaremos al globo dentro del congelador de la nevera por al menos 3 horas. Podrás notar que pasado este tiempo, el volumen del globo bajará debido a que el aire que se mantiene dentro del globo es sensible a la temperatura. Seguidamente anotamos la medida. Actualmente el globo mide 40.5 centímetros de circunferencia. Inmediatamente colocamos el globo en el recipiente de 2.5 litros de agua caliente por 5 minutos. Observaremos que debido al calor que se genera el agua caliente, el globo se dilatará. Pasado este tiempo, sacamos el globo del recipiente y se vuelve a medir al globo, visualizando que es más grande que cuando estaba en el congelador, variando así la temperatura y el volumen del globo. En conclusión, esto ocurre porque al someter el globo en el congelador a menos 20 grados centígrados, la temperatura del aire dentro del globo va a disminuir, ya que sus partículas
partículas tienden a comprimirse, reduciendo el volumen del mismo, mientras que al sumergir el globo en el agua caliente a 95 grados centígrados aumentará su temperatura, provocando colisiones de las partículas del aire que están dentro del globo, demostrando así que a presión constante el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta. Salud. En este video vamos a realizar un experimento acerca de la ley de Avogadro. Bueno, empecemos con un pequeño concepto. La ley de Avogadro nos dice que es una de las leyes de los gases ideales. Toma el nombre de Amedeo Avogadro, que en el 1812 afirma que a volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidas en las mismas condiciones, temperatura y presión, contiene el mismo número de partículas. Vamos a realizar un experimento para explicar la ley de Avogadro. Vamos a necesitar bicarbonato de sodio, ácido acético más conocido como vinagre, una botella de plástico y un globo. En la botella vamos a agregar lo que es 90 mililitros de vinagre. En el globo vamos a insertar 7 mililitros de bicarbonato de sodio. Insertamos el globo en el pico de la botella con mucho cuidado. Trastornamos el bicarbonato en el vinagre de sodio. Podemos observar cómo el globo se infla en cuestiones de segundos. Bueno, como la ley nos dice, la reacción química entre el vinagre y el bicarbonato de sodio forma dióxido de carbono gaseoso, en el cual aumenta la presión en el interior del globo y se infla, como lo podemos observar.